dije, esta es una serie de exposiciones de esta carta y ya hemos visto los dos primeros versículos con la que Pablo le da indicaciones a este joven pastor Timoteo para que esté atento a cómo debía relacionarse con las distintas edades. Ahí en los primeros versículos habla de jóvenes, de ancianos, de jovencitas y de ancianas, ya que la función de un pastor no es solamente la predicación, sino también el hecho de velar cuidadosamente sobre la vida de cada creyente. El pastor debe velar por la santidad de la iglesia. Y es por esta razón que Pablo le dice que si en el caso de que tuviera que tratar el pecado con los creyentes, ya sea que sean jóvenes o ancianos, lo debía hacer de una manera fraternal, y eso ya lo hemos visto. Pero también para entrar en esta nueva instrucción debemos recordar el contexto en el cual se encontraba esta iglesia en Éfeso. Estos hermanos que estaban en Éfeso, donde Timoteo tuvo que ir y pastorear, se encontraban en un desorden. ¿Causado por qué? Por el descuido a las enseñanzas fundamentales que debían tener. Porque Pablo mismo les había enseñado por 3 años, ellos habían recibido la sana enseñanza. Pero también ya vimos cómo supuestos hombres, queriendo ser doctores de la ley, se habían infiltrado entre los hermanos y ellos, siendo estos falsos maestros, lobos, pero vestidos de oveja, estaban de alguna manera con sus fábulas llevando a que los creyentes de alguna manera no estén satisfechos en Cristo. Estos hermanos, en el afán de crecer espiritualmente, en el afán de querer madurar, estaban escuchando a estos falsos maestros que estaban entre ellos y dejaron de descansar en la suficiencia de Cristo y en la suficiencia de las Escrituras. El apóstol Pablo les había transmitido estas doctrinas. Así como dicen ellos, los creyentes primitivos estaban juntos, unidos, unánimes, bajo la doctrina de los apóstoles. Aquello que de ellos habían sido encargados de llevar las enseñanzas fundamentales para que la iglesia sana pueda mantenerse firme, pero estos hermanos habían descuidado esto. Y ahora nos encontramos con el tema del cuidado de las viudas. Esta iglesia debía de alguna manera volver a la palabra de Dios, porque se habían alejado de ella. Estos debían volver a Cristo, porque habían dejado de mirar al Señor. Estos hermanos debían volver a abrazar el diseño de Dios para la iglesia, para la familia y para cada una de sus vidas. El cuidado de las viudas está dentro del plan y del diseño de Dios. Estos siguientes 14 versículos nos enseñan y nos dan un panorama completo de cómo podría haberse encontrado la iglesia en ese tiempo. Y también podemos ver cómo y cuál era la función de la iglesia en ese tiempo y qué tan fácil, como veremos, era la función más descuidada del pueblo de Dios. Hermanos, si bien vamos a hablar de las viudas, les pido que estén atentos, porque no vayan a pensar que este tema todavía no sé si es tan importante. O pueden llegar a pensar que este tema tendríamos que separar a las viudas, si es que las tenemos, y hablar en privado con ellas, y la iglesia no debería estar perdiendo el tiempo en esto. Notemos, hermanos, que los versículos que leímos, si bien habla de las viudas, no va dirigido a las viudas. Va dirigido al pastor y va dirigido a la iglesia para hacerles ver su responsabilidad, la cual posiblemente se estaban olvidando o la cual por querer
por querer tener otros afanes, estaban de alguna manera desviando el cuidado que debían tener con las viudas. Entonces, esta enseñanza no va dirigida a las viudas. Lo que Pablo está escribiendo ahí no va dirigido a las viudas, va a la iglesia. Va a cada uno de ustedes y va también para nosotros acerca del cuidado que debemos tener de las viudas en la iglesia. Y es por eso que he titulado esta exposición Cuidando de las viudas en la iglesia. La iglesia debía cuidar a las viudas que estaban en medio de ellos. Y ahora sí, vayamos ahí al versículo 3, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y para entrar en el contexto, como les decía, debemos aprender a ver de alguna manera, por lo menos en un tiempo no tan largo, pero reducido, poder encontrar un panorama completo de la enseñanza acerca de las viudas que se encuentra en la Biblia. Porque estos versículos, si bien son extensos, son 14 versículos que trata el tema de las viudas, no son los únicos versículos que hablan del cuidado de las viudas. Nuestro Dios nos dejó un registro para que aprendamos en cuanto Él, el creador de todas las cosas, está interesado en proteger y proveer a las viudas que en verdad lo son. Entonces, lo primero que vamos a hacer, hermanos, para entender el concepto de viudas y entender el cuidado que Dios quiere tener para con ellas, vamos a ver un panorama a través de la Biblia, que el cuidado no solamente se encuentra en este versículo, sino en toda la Biblia. Obviamente, por razones de tiempo, no voy a citar todos los versículos, pero debemos entender que en la Biblia nosotros encontramos en el plan divino cómo Dios instituyó la familia, cómo Dios planificó la familia, pues la familia es un plan de Dios. Y según el diseño de Dios, el hombre estaba puesto para ser guía, para ser proveedor, sustento y cuidado, y debía tener cuidado de los miembros de su familia. Y su familia podría estar compuesta por su esposa e hijos. Él era el guía, proveedor, el sustentador de su familia. Y así también en el diseño familiar, los padres, de igual modo, son el instrumento de Dios para cuidar, guiar, sustentar a los niños. Eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? O sea, dentro del diseño de Dios está este plan diseñado perfectamente por nuestro Dios. Pero cuando ese protector, ya sea el marido y proveedor o el padre y madre para los niños, desaparece, Dios es quien interviene para cuidar de este grupo de desprotegidos, pasando esta responsabilidad a integrantes de su pueblo. Esta función de proveer, de cuidar, debía ser atendida tanto en el Antiguo Testamento también. Y de tal forma Dios le da al pueblo estas instrucciones con advertencias severas en el caso de que no lo quisieran hacer. Si quieren acompañarme o leer ahí, va a estar expuesto acá de este lado en Éxodo 22, a partir del versículo 23 al 24. Y vamos a ver cómo empieza a aparecer la figura de las viudas y de los necesitados en el Antiguo Testamento. Dice ahí 22 de Éxodo, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Severa advertencia que nuestro Dios le estaba haciendo al pueblo. Deuteronomio 24:17 dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, pues será necesitada. Y si ustedes recuerdan en los
en las predicaciones anteriores, cuando hablamos acerca del diezmo, de cómo Dios había instituido como un impuesto al pueblo de Israel el diezmo, el tercer diezmo que había establecido era específicamente para el cuidado de los necesitados, y dentro de ese cuidado estaban las viudas. Deuteronomio 26:12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. El diezmo de las levitas, el otro diezmo que era para las festividades, y un tercer diezmo para proveer a las viudas. Y también lo hemos aprendido. Entonces debemos ver que no seguir el diseño de Dios es prácticamente darle la espalda a Dios y alejarnos de su protección y dejar que simplemente nuestros instintos nos guíen cuando Dios está buscando, quiere estar al cuidado de cada uno de nosotros, y así también de las viudas. Cuando las viudas eran desprotegidas, Dios tomaba el asunto en sus manos. Deuteronomio 27:19 dice, escuchen: maldito el que pervirtiere el derecho, o sea, que obre con injusticia, con el extranjero, del huérfano y de la viuda. Como les dije, hermanos, hay muchos pasajes en donde nosotros podemos ver cómo Dios interviene para proteger y sustentar a las viudas, para que las mujeres en necesidad o por alguna aflicción que tengan que estar pasando no sean tentadas a romper el diseño de Dios. Pues nosotros, si leemos la Biblia, en ninguna parte vamos a ver que la mujer es tomada como la proveedora o la que debía sustentarse por sí sola. Hermanos, tenemos relatos en la Biblia que mujeres, habiendo quedado viudas, se las invitaba a volver a la casa de sus padres, o así también tenían la posibilidad de quedarse con sus suegros. Y nosotros tenemos el caso de Ruth, que la suegra de Ruth les dice: vayan a sus casas y busquen su propio marido, porque ya no tengo más hijos. Una vuelve a la casa de sus padres y otra decide quedarse bajo la sombra y la protección de su suegra. Incluso como Dios sabía que la mujer desprotegida pudiera tener esa inclinación a desvirtuar el diseño de Dios ante su necesidad, ante estar desprovista, nosotros conocemos en Deuteronomio, no lo voy a leer, 25 del 5 al 10, cómo Dios pone lo que es la ley del levirato. Y otra vez el ejemplo lo tienen en el libro de Ruth. De alguna manera Dios había establecido en ese momento que si una mujer quedaba viuda y ese hombre tenía hermano, el hermano siguiente debía hacerse cargo de esa viuda, tomándola así por esposa, y así las instrucciones la van a encontrar ahí. Pero lo que quiere enfatizar Dios es que no van a quedar desamparadas, Dios las va a proteger. Es por eso que un hermano dice: el propósito de Dios siempre ha sido que la mujer sea objeto de especial cuidado. Deben estar bajo la sombra de la protección, provisión, autoridad y dirección del hombre. Entiendo que hoy en día este concepto o este diseño no le gusta a muchas mujeres. Pero mis hermanos, que aunque en los últimos años la cultura esté buscando demostrar que Dios está equivocado y que este diseño ya ha tenido su tiempo de vencimiento, este
este diseño de Dios para la familia ya ha pasado de moda y pertenece a la edad de piedra, porque así se refieren. Y aunque muchas mujeres cristianas inclusive estén tentadas a seguir los patrones del mundo, de este mundo rebelde contra los diseños del Dios al que creemos, y también muchas jóvenes son atraídas por la revolución femenina, lo cual solamente sirve para destrozar, rechazar el cuidado y la guía de nuestro Dios. La revolución femenina, no estoy defendiendo el machismo, porque también es otra perversidad, pero el feminismo tampoco es la respuesta, sino tan solo volver a las Escrituras y abrazar el diseño de Dios. Ni uno ni otro. Y si ambos solamente abrazaran el hermoso diseño de Dios, ustedes verán que en ningún momento las mujeres quedan desamparadas, porque Dios mismo las protege. Es por eso que en el Salmo 68:5, escuchen lo que dice Dios de sí mismo y de la postura que Él tenía para con las necesitadas, con las viudas. 68:5 dice de Salmos: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Defensor de viudas. Salmo 146:9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Se dan cuenta que estos pasajes muestran una evidencia del accionar de Dios, del cuidado que debe tener las mujeres, porque de alguna manera el Señor las describe como vaso frágil, como el vaso más frágil. No, nosotros somos fuertes. Pueden decirlo. Y no estoy hablando de capacidades, no estoy hablando de logros que puedan tener las mujeres, estoy hablando de un diseño perfecto de Dios. Y vamos a ver un poco más adelante cuáles son los frutos de romper ese diseño que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces, nosotros revisando estos pasajes, entendemos que el pueblo había escuchado acerca del cuidado que debía tener de las viudas, pero aún así, este pueblo descuidaba su labor, y asimismo Dios tuvo que intervenir varias veces para poder decirles el pecado que estaban cometiendo, y Dios usaba en ese momento a sus profetas. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 1, versículo 17, dice: aprended, ustedes conocen el contexto, el profeta Isaías está profetizando juicios al pueblo por estar pecando contra Dios, y uno de sus pecados era que estaban descuidando a las viudas. Dice: aprended a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 23 de ese mismo capítulo dice: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Acusaciones que Dios tenía para con el pueblo que había descuidado la labor de proveer a las viudas. Jeremías capítulo 22, versículo 23 dice: así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. ¿Se dan cuenta cómo este pueblo estaba tratando a las viudas? Zacarías 7:10 dice: no oprimáis a la viuda. Malaquías 3:5. Profetas mayores, menores, todos acusando a un pueblo de descuidar la provisión de las viudas. Malaquías 3:5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. ¿Se dan cuenta lo que había ahí, de los pecados en los cuales había incurrido el pueblo? Contra los que juran mentira
y los que defraudan en sus salarios al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero. ¿Y qué pasó con esto? Dice ahí, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. No querían obedecer a Dios, aunque Dios ya les había dicho que debían cuidar. Y su falta de temor a Dios los llevó a hacer lo que a ellos les parecía, y dejaron de hacer justicia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que debemos nosotros tener los oídos bien abiertos? Estos relatos de los profetas nos muestran con qué frecuencia los hombres descuidaban a las viudas, pero también nos muestran cómo Dios se ocupaba especialmente de ellas y no las abandonaba. Podemos ver y acusarlos juntos a estos hombres, pero debemos glorificar a nuestro Dios del cuidado que también tenía cuando ellos los olvidaban. Avancemos. Segundo punto, veamos las viudas en el Nuevo Testamento. En los relatos de los evangelios y en las palabras mismas de Jesús podemos nosotros deducir la situación del descuido de las viudas en ese momento. O sea que desde Malaquías hasta Mateo, más o menos, o sea, la situación de las viudas no estaba cambiando, no estaban respondiendo a las advertencias que Dios les había enviado por medio de los profetas. Y escuchen lo que dice en Marcos, para darnos una evidencia. Recuerden que los relatos de Jesús, cuando Él presenta una situación, quiere mostrarnos un poco el contexto, y Él enseñaba muchas veces por parábolas. Parábolas eran los ejemplos visibles que los que estaban a su alrededor podían entender, porque era común en esos días. Y algo que remarca el capítulo Marcos, ahí en capítulo 12, 42, 43, dice, y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda, otra vez, esta viuda pobre, echó más que todos los que han echado en el arca. Jesús está haciendo énfasis en la pobreza de esta viuda. Y así también en el descuido que el pueblo estaba teniendo con tales mujeres, y así también acusando a aquellos que debían estar velando por la seguridad y la provisión de estas mujeres. Acuérdense también, ante el juez injusto, una viuda va a pedirle que le haga justicia con a los que lo estaban agrediendo. El contexto era que las viudas estaban descuidadas y estaban siendo desprotegidas, desprovistas, incluso les estaban robando. Mateo 23, 14, dándole una acusación, Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ellos estaban devorando lo poco que esas viudas podían tener. ¿Se dan cuenta cómo tiende el pueblo a olvidar el deber, la responsabilidad que tiene de cuidar a las viudas? Pero también en el Nuevo Testamento podemos nosotros encontrar relatos del cuidado amoroso, de la atención que Jesús les daba a estas viudas. Y estos relatos a mí me hacían estremecer, y veía cómo Dios es tan sensible a la necesidad. Lucas capítulo 7, versículo 12 al 15. Un ejemplo de cómo Jesús, así acusando a aquellos que no hacían justicia y a aquellos que estaban abusando de las viudas, Él mismo se encargó para darles ejemplo. Dice ahí 7:12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto.
Este difunto era hijo único de su madre, la cual que era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, escuchen, cuando el Señor la vio, vio a esta viuda, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Y qué hizo Jesús? Y lo dio a su madre. Nosotros podemos sorprendernos del milagro poderoso que Dios hizo trayendo, Jesús hizo trayendo de los muertos y resucitándolo, pero lo hizo por compasión a una viuda. Jesús sabía que esta mujer quedaría totalmente desprotegida. Su marido ya no estaba y ahora el único que podría protegerla y sustentarla había muerto. Pero el Señor tuvo compasión. ¿Y qué hizo? Le proveyó de un proveedor. Y algunos dirán, qué bueno esos relatos, hermano, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros o con la iglesia? ¿Acaso esto es importante para nosotros? Son relatos que están ahí en la Biblia nada más. Hermanos, no son relatos aislados, no son relatos nada más, porque la iglesia cristiana, hermanos, o sea, ustedes, hemos heredado esta obligación de proveer para las viudas. Estos no son relatos que terminaron cuando Jesús ascendió a los cielos, sino continuó. Por eso es que digo que la iglesia cristiana heredó esta responsabilidad, porque Dios quiere seguir cuidando a los desprotegidos y a las viudas. Hechos, capítulo 1, nosotros vamos a ver cómo en el inicio de la iglesia, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, después de haber recibido esa promesa, ellos anunciaban en el Evangelio y la iglesia empezó a crecer por personas que venían de otros lugares. Todos se congregaban en Jerusalén y en esta iglesia naciente, ¿qué es lo que había pasado? Empezaron a descuidar a ciertas viudas. Y es por eso que en el capítulo 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, o sea, que atendían a las viudas de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Debemos notar, hermanos, que la primera tarea o el primer ministerio oficial de la iglesia fue el cuidar y sustentar a las viudas. ¿Y por qué digo que era el primer ministerio oficial? Porque para proteger a estas viudas tuvieron que elegir a 7 varones. Y ahí empezaron la primer labor en la iglesia. Y así también, siguiendo el ejemplo de su maestro, los discípulos también se compadecían de las viudas, y quiero darles un ejemplo para ir cerrando este contexto general acerca de las viudas. Vayamos a Hechos capítulo 9, voy a leer del 36 al 41. Dice ahí, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban, ¿qué? Todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea que de alguna manera esta mujer tenía cuidado de todas estas viudas
que ahora al no tenerla iban a quedar desprotegidas, porque ellas mismas relatan y muestran todas las túnicas y los vestidos que les hacía esta mujer. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, ¿y a quiénes más? A las viudas, las presentó vivas. Mis hermanos, el auxiliar a las viudas en sus aflicciones era una marca indiscutible de la iglesia en sus inicios, y debería ser también el nuestro en nuestros días. Y es por eso que había hecho un paréntesis, para que podamos nosotros prepararnos y entender que es nuestra responsabilidad de proveer y sustentar a las hermanas que, llegado el caso, queden viudas o desprotegidas. En otras palabras, hermanos, la iglesia es la mano de Dios para proveer y proteger a las viudas. Es por eso que Santiago en el capítulo 1, versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Como hemos podido observar, Dios se interesa en el cuidado y en el sostenimiento de las viudas en la iglesia. Y como iglesia, hermanos, nosotros debemos aprender de estos relatos para poder cumplir con el propósito de Dios, ese propósito que Dios tiene para con nosotros y el sostenimiento de las viudas. Después de haber visto este panorama, vamos a empezar a analizar un poco, porque no voy a llegar a concluir todo, pero vamos a analizar algunos aspectos de estos relatos. Vayamos otra vez ahora retomando ya la carta: honra a las viudas que en verdad lo son. La palabra honra es la palabra griega timao, que puede traducirse en nuestro idioma como mostrar respeto o cuidado, que deben tener atención, apoyar, tratar amablemente. En otras palabras, se refiere al respeto y a la asistencia material, suplir la necesidad, entre las cuales se encuentran las económicas. Se debe suplir las necesidades de las viudas. Y es por eso que yo les decía cuando hablé de las ofrendas y de los diezmos, que antes de decir, hermanos, las viudas van a necesitar sustento económico de la iglesia, y la iglesia son cada uno de ustedes, entonces la contribución, las ofrendas que se dan a la iglesia deben también ser destinadas para el sustento y el cuidado de las viudas, lo cual hoy por hoy, posiblemente no sé si hay alguna congregación que se esté encargando de esa, pero independientemente a lo que hagan el resto, nosotros debemos prepararnos para seguir las instrucciones que nuestro Dios nos dejó en su palabra, para que nosotros vivamos conforme al diseño de Dios y no inventemos nada. El Señor nos dejó esta carta para aprender y para también advertirnos que así como este pueblo, estos cristianos en Éfeso se habían descuidado, tengamos los oídos bien atentos, los ojos bien abiertos, para no descuidar nuestra tarea en nuestros días. Y quiero de alguna manera demostrarles que ese honrar, ese timao que dice ahí en el griego, también se refiere al dinero, porque van a decir, no, eso está hablando de respeto nada más. Vamos a ir a Mateo capítulo 15 y voy a mostrarles dónde también se usa esta palabra griega timao de honrar, y que habla de un uso económico. Capítulo 15 del 1 al 6.
El contexto es que habían quienes acusaban a los discípulos de Jesús. Dice ahí, versículo 1 del 15, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, o sea, personas religiosas, personas que decían conocer la voluntad de Dios. Estos hombres se acercaron diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. O sea, no está diciendo la ley dice esto, sino que estos fariseos, estos escribas y la tradición humana habían inventado, fuera de lo que era la ley ya establecida, habían inventado de alguna manera nuevas formas, por así decirlo, de adorar a Dios, de estar en obediencia a Dios, pero eran simplemente tradiciones humanas que Dios no los había establecido. ¿Y por qué digo que Dios no había establecido eso? Porque Jesús respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea que ahora ustedes están acusando a los discípulos por romper una tradición humana, pero ahora Jesús los acusa por romper mandamiento de Dios, por querer obedecer costumbres. ¿Y cuál es esa costumbre que estos hombres habían descuidado? Veamos. Porque Dios mandó, está en su ley, está escrito, porque Dios mandó diciendo, honra. Esa palabra honra es la misma palabra griega timao que se está aplicando en este contexto. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. ¿Y qué estaban haciendo estos hombres? Dice ahí, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, o en otro contexto, en otro paralelo, dice, es corbán, es una ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, que ellos habían inventado el corbán, que Dios no lo mandó, era una tradición de ellos humana, cuando Dios había mandado honra a tu padre y a tu madre, y en el honrar ellos debían darle el cuidado económico que sus padres pudieran necesitar, pero ellos, para no darle ese cuidado económico, dijeron, esto es corbán, esto está dedicado a Dios, entonces papá, mamá, no te puedo ayudar. Entonces podemos nosotros comprobar por estos pasajes que la palabra honra se refiere al respeto, al cuidado y al sostenimiento económico que una viuda puede tener. Honra a la viuda. Y la palabra viuda es la palabra griega kera. Significa despojado, robado, que ha sufrido una pérdida o dejado sola. Mis hermanos, si bien en nuestros días nosotros cuando hablamos de viudas directamente la vinculamos a una mujer que ha perdido a su marido, o sea que su marido murió y nosotros deducimos que es una viuda solamente de esa forma. Pero la palabra griega es más amplia, pues si nosotros vemos ahí no nos indica cómo pudo haber sido desprotegida o cómo pudo haber quedado desamparada, solamente nos dice que esa persona, esa mujer está en esa situación, está desprotegida. Pues también hay otras formas de perder esa protección. Pudo haber sido porque el marido la abandonó, pudo haberse divorciado o incluso, en el peor de los casos, que su marido esté preso. Esa mujer queda desprotegida. Por eso es que viuda no solamente, o sea, si bien trata de los maridos que puedan morir, pero también habla de la desprotección en la que queda por distintas circunstancias. Incluso por el contexto griego, aquellos estudiosos históricos hablan de que en ese contexto griego habían hombres
que practicaban la poligamia, o sea que tenían varias mujeres. Y estos hombres, convirtiéndose al cristianismo, empiezan a abrazar el diseño de Dios, o sea que debían convertirse en monógamos, debían tener solamente una esposa, y entonces dejaban de lado a las otras. Y estas mujeres también debían ser incluidas porque quedaban desprotegidas. O sea, se dan cuenta que viuda no significa solamente que ha perdido a su marido por la muerte, sino que ha quedado desprotegida por X razones. La circunstancia es que una mujer queda sin el sustento que debe tener. Honra a las viudas que en verdad lo son, que en verdad lo son. Esta palabra, mis hermanos, no se está refiriendo a personas, a mujeres que de alguna manera se estaban haciendo pasar como viudas. No le está diciendo a Timoteo, fíjate bien porque algunas se están haciendo pasar y no son verdaderamente viudas. No, no está diciendo que había viudas falsas. Lo que nos está indicando este término es que no todas las viudas necesitaban del sustento económico, ya que algunas viudas pudieron haber sido provistas por sus maridos. ¿Para qué? Para que puedan tener esos recursos para poder tener su propio sostenimiento. Porque las viudas pueden ser de familia rica como pobre. Entonces no todos tenían la posibilidad y la iglesia no estaba obligada a sustentar económicamente a todas las viudas. Solamente a aquellas que realmente estén solas, desprovistas de sustento. Incluso más adelante, a medida que vayamos examinando estos textos, vamos a ver cómo Pablo incluso parece poco bondadoso al dar los requisitos que debían cumplir las viudas para recibir esta ayuda o este sustento económico que la iglesia debía darle. Pablo le va a dar unos requisitos. Este sustento no es a todas las viudas. Debes tener en cuenta ciertos requisitos. Pero independientemente de que algunas pudieran recibir y otras no, todas las viudas necesitaban del acompañamiento, la guía espiritual, como también el cuidado de toda la iglesia. Entonces, mis hermanas, las viudas que en verdad lo son las hermanas que están solas y totalmente desamparadas. Y uno preguntará, ¿y qué de las demás viudas? Y Pablo continúa, vamos al versículo 4. Espero llegar con el tiempo, pero dice ahí, pero si alguna viuda, escuchen, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Pablo les está diciendo que son los hijos o incluso los nietos los responsables de cuidar, sustentar económicamente a sus viudas y no la iglesia. Esa palabra primero nos indica que la familia debe tener como prioridad atender a las viudas que tengan en su familia. Puede que cueste o incluso estén inclinados a no hacerlo, pero el mandato de nuestro Señor es que esos hijos y nietos debían aprender a sustentar a sus viudas. Al entender a que estas mujeres quedaban desprotegidas y eran las familias las responsables de hacer con estas viudas lo que se supone que ellas hicieron en su momento con sus hijos. Y escuchen lo que dice este dato ahí cuando Pablo nos dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y ahora voy a hablar un poco de cómo el diseño de Dios, cuando es cambiado de sus bases, los frutos también van a verse distorsionados. Pablo dice que los hijos, incluso los nietos, debían cuidar a las viudas, debían proveer a las viudas, eran ellos los responsables.
Y lo iban a hacer con la actitud de recompensar a sus padres. Este recompensar a sus padres significa que debían devolverle o debían pagarle a sus padres. En otras palabras, como hijos estaban en deuda con ellos. ¿Y por qué estaban en deuda? Porque Dios a estos hijos les había dado la vida por medio de ellos. Pablo está asumiendo que estos padres cuidaban de sus hijos, se desvelaban, les daban sus alimentos, los guiaban, así como Timoteo también fue guiado por su madre y su abuela. Estas madres pudieron haberse olvidado de sí mismas y le daban a sus hijos todo aquello que necesitaran. Y ahora era tiempo de recompensarlos. Y pensaba, mientras meditaba en este asunto, pensaba en nuestros días, pensemos hermanos en nuestros días, cómo el concepto de familia ha cambiado, cómo ha sido distorsionado el diseño de Dios acerca de la familia. Este diseño, dice Dios, este que nos está mostrando Pablo en este lugar, dice que es bueno y agradable. Pero hoy en día, les pido a aquellos que están siguiendo la transmisión y hermanos, antes de enojarse, antes de cuestionar, escudriñen sus corazones y vean la sociedad con los ojos con las que ve Dios y no con nuestros ojos. Porque en nuestros días, hermanos, la familia ha entrado en crisis. Los niños que en un futuro deberían ser los proveedores para sus padres o para las viudas, los niños crecen hoy en día solos, con los padres en la mayor parte del día afuera. El mayor cuidado que pueden llegar a tener esos niños es de la mano de un hermano, de una hermana, de un tío o de los abuelos o de una niñera. Horas y horas lejos de sus hijos y en la mayoría de los casos con la excusa de darle a sus hijos un buen pasar, cosa que sus hijos no se los piden. O llevadas con la revolución femenina, salen fuera con la necesidad de realizarse como mujeres exitosas y mostrar que son capaces igual que los hombres. Y sus hijos solamente piden tiempo con mamá y papá. Algunos de sus hijos no les van a pedir, cuando están creciendo, no les van a pedir un auto, un 0 kilómetros, una casa, aunque vivan, y no le estoy diciendo que vivan en carpas, pero aunque vivan en carpas, porque hay muchos que pudieron haber tenido necesidad de niños, eso no les hacía feliz. Pero si tan solo tuvieran a papá y a mamá juntos, o abrazando el diseño de Dios, con una madre que trabaja incansablemente para guiar a sus hijos en el temor del Señor, un hombre que celosamente a Dios va y busca el sustento y en el temor de Dios se prepara para guiar a su esposa, a sus hijos en los caminos del Señor, si tan solo podríamos ver el diseño que Dios le ha dado y lo tomáramos en cuenta, nuestras vidas serían distintas, la sociedad sería distinta. Y como les dije, es nuestra tarea como cristianos, como una iglesia sana, el escudriñar nuestros corazones y velar por obedecer y abrazar el diseño de Dios. Mis hermanos, son los padres los que debemos moldear a nuestros hijos cómo es el cuidar y el sostener. ¿Cómo es que debemos ocuparnos? No es dejándolos, sino estando con ellos, teniendo el cuidado necesario para con sus vidas. ¿Para qué hacemos esto? Para que cuando nosotros lleguemos a ancianos, para que cuando ustedes padres lleguen a viejos o incluso las mujeres queden viudas, los hijos simplemente repitan el patrón que vieron.
Pero si no somos ejemplo para nuestros hijos y simplemente los dejamos, después cuando sean viejos o queden viudas, no estén reclamando por qué mi hijo no me ayuda. Distorsionar el diseño de Dios de raíz hace que sus frutos también se vean distorsionados. El modelo de familia que nos muestran ahí afuera, hermanos, es totalmente contrario a lo que Dios nos ha dejado establecido en su palabra, y como creyentes debemos volver a su palabra. Un hermano dice, los hijos tienen una deuda con aquellos que los trajeron al mundo, los vistieron, los alimentaron, les dieron un hogar, los sustentaron, los amaron y los criaron. En ningún momento dice los abandonaron. Cuidar de una madre en el momento que lo necesite, escuchen esto, es solo devolver en grado mínimo todo lo que ella ha hecho. Y yo he escuchado de muchas mujeres, no en esta congregación, pero he escuchado hablando con mujeres decir, no, yo me sacrifico por mis hijos. Y yo no dudo eso, yo no dudo que se están sacrificando por sus hijos. El problema es que sus hijos crecen y el tiempo no espera, el tiempo no puede volver atrás. Y si tienen a su esposo que puede buscar el sustento, y como madre pudieran ustedes guiar a sus hijos, eso no se trata de machismo o de feminismo, se trata de pensar verdaderamente en cuánto amo a mi Dios primeramente, y cuánto verdaderamente amo a mis hijos, y cuánto amo el diseño de Dios que es bueno y perfecto. Como dije, por razones de tiempo no voy a poder terminar todo, vamos a dejarlo para la próxima. Pero no voy a concluir sin antes decir esto. Hermanos, hermanas, jóvenes, puede ser que cada uno de ustedes haya vivido en una familia distorsionada, en una familia que no siguió los principios bíblicos y no tengas un ejemplo de cuidado y provisión. Puede ser, no, es que a mí mi papá me abandonó, no, es porque a mí mi mamá hizo todo. Puede ser que no hayas vivido y no tengas un ejemplo. Pero mi hermano, mi hermana, no es excusa para que ahora no creas en lo que Dios te está dando. Él te llamó para darte la oportunidad de revertir esa situación. Él nos está dando la oportunidad ahora que nosotros no tenemos ejemplo de poder ver al mayor ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, tener el ejemplo de las Escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser ejemplo para la siguiente generación. Incluso nos está enseñando para que nos preparemos, que en el caso de que tengamos una viuda, podamos abrazar este diseño y lo podamos hacer. Mis hermanos, la generación que está creciendo con nosotros, estos niños, estos jóvenes, necesitan de padres que moldeen el diseño de Dios. Debemos modelarle, debemos mostrarle cuál es ese diseño hermoso que Dios ha mostrado en su palabra. Y que aunque nosotros hayamos padecido, aunque nosotros no hayamos tenido padre ni madre que nos guiaran en este camino, Dios dice en Salmo 27:10, voy a leer en la Dios habla hoy, dice ahí, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Y esto precisamente es lo que está haciendo Dios con nosotros. Aunque nuestros padres no fueron un mejor ejemplo, aunque nuestros padres no nos hayan criado y nos hayan guiado en el temor del Señor, aunque nuestros padres no nos hayan dado lo mejor que nosotros podíamos haber necesitado, y lo mejor no es un juguete, una casa o una moto o un celular, no, lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es la palabra de salvación que hay en Cristo Jesús. Ustedes, hermanos, hermanas, deben darle a sus hijos el Evangelio.
para que así como Timoteo dice que él fue criado, educado bajo las escrituras por su abuela y su madre, y eso los hicieron sabios para la salvación. Hermanos, no pierdan el tiempo. Abracen el diseño de Dios. Trabajen para ministrar el corazón de sus hijos. Hermanas, no están perdiendo el tiempo cuando se quedan en sus casas a criar a sus hijos. No están perdiendo, están invirtiendo tiempo en la eternidad. Como les dije, el tiempo pasa y no espera. Es mejor invertir tiempo en aquello que es eterno que en aquello que es pasajero. Mis hermanos y hermanas en el Señor, cada uno de nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Mis hermanas, cuando cualquiera de ustedes pueda quedar desprovista de su marido, recuerde que Jesús es el buen pastor. Y dice que si Él es el pastor, Él guía su rebaño. Dice que nada, no hay excepción, nada les faltará. Y Él moverá en nuestro tiempo incluso a la iglesia, a sus hermanos, en el caso de que ustedes queden desprovistas. ¿Para qué? Él guiará para mostrarles su protección y su cuidado y su fidelidad, porque Él no las desamparará. ¿Y qué de vos, mi amigo o mi amiga que estás siguiendo la transmisión o incluso estás acá? Puede ser que resistas al diseño de Dios, puede ser que no te guste escuchar que el diseño de Dios es bueno y que tus planes y que tus pensamientos van en contra de este diseño. Puede ser que pienses que este diseño de la familia que Dios nos ha mostrado en su palabra haya pasado de moda. Puede ser que pienses, pero tus pensamientos no borran la realidad. Este es el diseño de Dios. ¿Y saben qué? Él lo diseñó para que puedan disfrutarlo. Él lo diseñó para que puedan deleitarse en este hermoso plan que Dios tiene para la familia y los invita a que puedan ser partícipes, pero esto no va a ser posible, no van a poder entender sin antes ustedes no tuvieran ese nacimiento nuevo. Porque lo que nosotros entendemos ahora por valioso, lo que nosotros ahora entendemos por importante y prioritario, no lo entienden ustedes porque están en su egoísmo, están en sus pecados, están en sus propios pensamientos, siguiendo en la vanidad de este mundo. Es el mundo que los está moldeando, es el mundo que los dice cómo tienen que vivir, pero es Cristo, tu Creador, nuestro Dios, quien debe dictar tus pasos. Y entonces ahora es tiempo de que puedas arrepentirte. Es tiempo de que puedas abrazar el diseño de Dios y para hacerlo necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo porque solamente aquel que tiene en Cristo es cambiado su corazón, y cuando es cambiado su corazón por la obra del Espíritu Santo, mis amigos, amigas, tus prioridades van a cambiar. Pablo dice que aquello que él tenía por tesoro, por valioso, ahora lo tenía por pérdida, por basura. ¿Por qué? Porque había conocido a Cristo. Tienes que conocer a Cristo, debes entregarte a Cristo. Dios te llama y te manda a que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo, y te aseguro, porque Jesús lo dice, que si vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él no te echa fuera. Mi amigo, mi amiga, puede ser que en tu casa estés sufriendo. Puede ser que no tengas padres ejemplares, que parecen más bien torturadores, o que simplemente eres un ente que está ahí, que ni siquiera te toman en cuenta, ni siquiera saben que estás ahí. Puede ser que a su vez, siendo padre, estés guiando negligentemente a tus hijos. Pero ¿saben qué? Si tienen a Cristo, si creen en Cristo, si entregan sus vidas a Cristo, créanme que Dios puede derramar en ustedes
tanto amor, que ustedes aprenderán a amar a aquellos padres que ni siquiera los amaron. Ustedes van a amarlos. Dios les va a dar tanto amor para con sus hijos que aprenderán a amarlos y cuidarlos bajo el temor del Señor. ¿Saben por qué lo digo? Porque Dios así lo prometió. Y lo va a hacer por Cristo. En Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6, dice: he aquí, yo envío el profeta Elías, hablando de Juan el Bautista, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios cuando envíe ese gran día? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En Cristo recibimos la capacidad de amar, porque sin Cristo somos egoístas. Pensamos solamente en nosotros mismos, en nuestros propios planes, pero cuando Cristo viene a gobernar tu vida, los planes de Dios son los que intervienen y los planes de Dios son buenos. Son buenos. Es por eso que te digo, arrepentite y cree en el Señor Jesucristo, porque Dios te está dando un privilegio tan grande de recibir su amor y ser capacitado para amar a tus padres y para preparar a tus hijos en los caminos del Señor. Hermanos, el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Iglesia, sigamos la voz del buen pastor, sigamos las instrucciones de nuestro Señor, sigamos aquel que es dueño del rebaño, confiando en que estamos bajo su protección y que Él se ocupará de nosotros. Él no nos desamparará, y es por eso que la iglesia debe llevar gloria, honra a nuestro Señor Jesucristo, y debemos darle gracias a nuestro Dios por haber establecido la iglesia en la cual nos ha puesto a cada uno de nosotros para proveer y cuidar a las viudas que en verdad lo son.